Buenas noches, jóvenes. Estamos iniciando la clase de Estadística 1 de la carrera de Contaduría Pública. Vamos a reiniciar el avance de clases cabalmente, digamos, con el manejo de datos. Voy a compartir una pantalla con ustedes para que estemos, digamos, haciendo el seguimiento. ¿La ven la pantalla? Sí, Sí, La están Licen. viendo, ¿no? La están viendo. Ok. Bueno, nosotros hemos estado ya viendo algunos conceptos, algunas definiciones de los temas que se desarrollan cuando uno está manejando los datos, ¿verdad? Les pedí también que repasen les pedí que repasen esta grabación para poder, digamos, acompañar bien, digamos, el avance de la materia. Bueno, habíamos estado hablando de estas definiciones. Una preguntita, ¿se ve esta tabla de aquí? Pues la vamos a bajar. Ok, una tabla de herramientas. Habíamos hablado de alcance, haciendo un rápido avance. Alcance A es igual al valor menor de un conjunto de datos y el valor mayor. Por ejemplo, un conjunto de datos, esto es el ejercicio que estábamos desarrollando. Estos son los datos del número de cabezas de ganado que tienen 40 familias en una comunidad rural. Una familia tiene una, otra familia no tiene ninguna, otra familia tiene 7, así 12, 7 sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso después un cálculo práctico, pero estamos repasando rapidito las definiciones. El alcance es el valor menor y el valor mayor de un conjunto de datos. El rango es la diferencia entre el valor mayor menos el valor menor. ¿Sí? Los intervalos de clase es la partición de todo el conjunto de datos en K partes. K minúscula representa el número de intervalos, K. Por ejemplo, si aquí ponemos en orden, digamos, creciente el número de cabezas de ganado, por ejemplo, tenemos 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2 y llegamos hasta el último, los 40 datos los colocamos acá, podemos particionar en partes iguales ahí, y esos son los intervalos, vamos a tener intervalos, ¿sí? Los límites de clase, bueno, en cada clase, por ejemplo, esta es una clase o un intervalo, el primer intervalo, va a tener un límite inferior y va a tener un límite superior. Ese es el límite inferior de la primera clase o intervalo, el límite superior de la primera clase o intervalo. Acá comienza el intervalo 2, el límite inferior del intervalo 2, el límite superior del intervalo 2, y así sucesivamente. Entonces son esos los límites de clase. Otra de las cosas que vimos es que cuando uno va a trabajar con un conjunto de datos, por ejemplo, esos 40 datos que tenemos del número de cabezas de ganado por familia, y queremos ver en cuántos intervalos podemos trabajar, o sea, hacer una hoja que compile todos esos datos. Eso se llama hoja de trabajo o distribución de frecuencia. Entonces, el número de intervalos debe ser no menor de 5 y no mayor de 15. Entonces, el rango, que digamos, el rango sugerido, recomendable es que el número de intervalos esté entre 5 y 15, es decir, este número de intervalos. Nosotros podemos dividir, digamos, en partes, pero que esas partes no sean menos de 5 esos intervalos, ni más de 15, ¿no? Eso por tema de no perder información o de simplificar, que lo tenemos acá en las definiciones. Pueden repasar la grabación de la anterior clase. ¿Cómo podemos determinar qué cantidad de intervalos se van a trabajar? La cantidad de intervalos con que se pueda trabajar tiene, digamos, diferentes formas de determinarlo. Una de ellas es, por ejemplo, decir el criterio del especialista. O sea, un especialista, un matemático, un estadístico que dice, vamos a trabajar con 5, con 6, con 7 intervalos, porque conoce. Pero no es nuestro caso. Entonces, otra
de los métodos bastante sencillos y bastante buenos es aplicar la regla de Sturgers. La regla de Sturgers es esta formulita de acá, que dice que el número de intervalos, ¿no?, va a ser igual a 1 más 3.3 por logaritmo natural del número de datos disponibles. ¿Ok? El resultado que nos dé acá, es un valor aproximado, ¿no? Es el primer valor aproximado del número de intervalos. Que ese valor aproximado es muy posible que salga con decimales. Por ejemplo, hicimos el ejercicio nosotros del número de cabezas de ganado de 40, aplicamos en vez de n pusimos 40 y sacamos como resultado creo 6.2, 6.20, no sé cuánto, ¿no es verdad? Entonces, no podemos estar trabajando con 6.2 intervalos. O trabajamos con 6 intervalos, o trabajamos con 5, o trabajamos con 7. Entonces, el resultado que nos da, vuelvo a repetir, la aplicación de esta fórmula que se llama regla de Sturger, nos va a dar un primer valor, como dice aquí, primer valor aproximado, que puede ser modificado de acuerdo al criterio del estadístico o por problemas de redondeo. 6.2, por ejemplo, es un problema de redondeo. Entonces, trabajamos con 6. Pero de repente por ahí, ya vamos a ver más luego, no nos conviene trabajar con 6. Y criterio del estadístico, el que está haciendo la investigación, dice voy a trabajar con 5 o con 7. ¿Ok? Bueno, esto lo vamos a aplicar más luego en un trabajo práctico. Luego tenemos el ancho de clase. Cada uno de estos intervalos tiene que tener un ancho de clase. O sea que lo ideal es trabajar con anchos de clases iguales, que sean de igual en igual. Por ejemplo, de 0 cabezas de ganado a 2 cabezas de ganado, de 2 a 4, de 4 a 6, así sucesivamente. Esos son anchos de clases iguales. No trabajar de 0 a 2, de 2 a 7, de 7 a 10. No son anchos de clase iguales. Lo ideal es trabajar con anchos de clases iguales. Entonces, el ancho de clase, ¿cómo se define el ancho de clase? Es la longitud de cada intervalo de clase, o sea, el límite superior menos el límite inferior. Esta notación me dice límite superior. Si ustedes quieren en sus apuntes pongan límite superior menos límite inferior de cada clase. Nos vamos acá. Por ejemplo, si aquí es 2, aquí es 0, aquí es 2, aquí es 4, aquí es 6, entonces, ¿cuál será el ancho de clase de esta primera clase o intervalo? Va a ser 2 menos 0. ¿Cuál va a ser el ancho de clase de este segundo intervalo? Si aquí es 2 y acá fuera 4, va a ser 4 menos 2, 2, ¿no? Y así sucesivamente. De esa manera se encuentra el ancho de clase. Y como le indicaba, lo ideal es trabajar con anchos de clases iguales. Entonces, para ello hay que hacer esta operación, dividir el ancho de clase. El ancho de clase va a ser igual al rango dividido entre el número de intervalos. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos siguiendo del número de cabezas de ganado, el rango es 12, ¿no es verdad? 12 es el valor máximo, 0 es el valor mínimo, 12 menos 0, 12. El ancho de clase, supongamos que hemos definido, aquí nos salió 6.2 y decimos vamos a trabajar con 6. Entonces, 12 dividido 6 es 2, anchos de clases iguales. Eso quiere decir que entre este límite y este otro tiene que haber 2. Entre este otro y este otro, límite inferior y límite superior de acá, 2. Y así sucesivamente. Y bueno, estamos listos para comenzar a hacer ejercicios. Entonces, hasta aquí yo les pregunto, ¿está claro? Hemos hecho un repaso rápido de lo que vimos en la anterior clase. Les pedí por favor que repasen esto porque vamos a aplicarlo a seguir. O sea, la aplicación que vamos a comenzar a hacer es volver otra vez a recordar lo que vimos anteriormente, pero ya con números. Entonces, alístense con su papel y lápiz y su calculadora, ¿ya? Bien. Esto que tienen aquí es una regla mnemotécnica para
elaborar cuadros de frecuencia. O sea, una regla de mnemotecnia que es unos pasos que tienen que seguir para elaborar cuadros de frecuencia. ¿Okay? Vamos a ir repasándolo cada uno de estos pasos. Ya, uno por uno. Primero se identifica el valor mayor, después se determina el rango, todo eso que hemos visto, y vamos a seguir todos estos pasos con un ejercicio numérico. ¿Okay? Bueno, me permiten ahorita irme a mi hoja Excel para hacer ese ejercicio. Vamos a dejar de compartir estas láminas y nos vamos a compartir, caramba, nuestra hojita Excel que tenemos a propósito. ¿Ok? Bueno, la última lámina que les mostré está aquí en mi hojita Excel. ¿Ya? Aquí está en mi hojita Excel. ¿Ok? Bueno, pongan ustedes, copien ustedes este ejercicio. Pónganle aquí ejercicio 1.1. ¿Ya? Okay. Ejercicio 1.1. Y copien ese enunciado. Voy a tratar de agrandarlo un poquito más. ¿Todos están viendo? ¿Aló? Sí, listen. ¿Ya? Sí. Entonces, el enunciado es clasificar los siguientes datos recopilados del número de cabezas de ganado que tienen 40 familias de una comunidad campesina. Y esos son los datos. Estos son los datos. No sé dónde ponerla esta barra. Vamos a ponerle todo negro para así está más visible. Le doy un tiempito para que lo copien. En vez de hacerlo en pizarra, lo estamos haciendo aquí en esta hoja de Excel, que es más visible, ¿ya? Démonos unos 2 minutitos para que copien todo. ¿Me avisan cuando estén listos, por favor? ¿Listo? ¿Cómo le está yendo? Me gustaría que habiliten sus pantallas. No veo más que a unas 4 personas que han mostrado, digamos, bueno, su perfil es preferible verlos en directo. Así nos reconocemos y así se reconocen ustedes también. ¿Ya? Habiliten su pantalla, quiero verlos trabajando, porque aquí no sé con quién estoy trabajando. Alan Bryan, su pantalla. Juan Fernando también. Rosendo Gutiérrez, Emanuel Gutiérrez, ya prendió su pantalla. Max Humi, Víctor Olivera, Abigail Chuy, Brandon,
Habiliten su pantalla, quiero ver que estén trabajando como si estuviéramos en clase. Ok. Bueno, yo creo que es el tiempo suficiente para que hayan copiado el enunciado y los datos del ejercicio que vamos a desarrollar. ¿Todos lo tienen copiado? Sí, Licen, ya copiamos. Listo. Entonces, pónganle el ejercicio 1.1 porque todos estos ejercicios, ustedes me los van a entregar después cuando fijemos una fecha. Y por entregar esos ejercicios hechos en clase o de repente algunos que yo les doy para que ustedes desarrollen en sus casas, por entregar ese práctico, van a tener 5 puntos, digamos, netos. ¿no? En total son 15 puntos netos que van a tener con tres trabajos prácticos, que lo llamo así, por el desarrollo de todos estos ejercicios. ¿Ok? Entonces vayan ordenándolo y teniéndolo en su libreta de apuntes. Además, cuando vengan los exámenes, les va a servir para repasar, porque los exámenes son muy parecidos a todo lo que desarrollamos en clase. ¿Ok? Esa recomendación. Bueno, entonces, ¿se acuerdan al principio de las láminas en PowerPoint que les indiqué? Eran estos mismos datos. Entonces, lo estamos reproduciendo acá. Estos son los datos de 40 familias y cada una de las familias nos indicó qué cantidad de cabezas de ganado tiene. La familia, esta familia de aquí tiene una cabeza de ganado, como indicábamos, esta 6, esta ninguna, 0, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, la pregunta es, o el mandato es, elabore el cuadro de distribución de frecuencia. Estos datos, así como los capturamos, se llaman datos no ordenados o no clasificados. Ya indicamos de que es, digamos, bastante beneficioso ordenarlo, porque así como lo estamos viendo, no podemos sacar muchas conclusiones. Si se recuerdan, la primera clase comencé a preguntarle algunas cosas de estos datos, cómo lo veían, y no podían describir muchas cosas, más allá de decir, el que tiene menos cabeza de ganado es la familia que tiene ninguna o 0, y el que tiene más cabeza de ganado es esta que tiene 12. ¿Ok? Eso está fácil de encontrar. Después le pregunté cuál es el número que más se repite. Y ahí hubieron diferentes, digamos, diferentes indicaciones, ¿no? Porque así como es una nube de datos, uno no puede percibirlo bien. Entonces, lo aconsejable es trabajar con datos ordenados o agrupados. Quiere decir, trabajarlo en una hoja de frecuencia. Un cuadro de distribución se llama hoja de frecuencia, cuadro de distribución de frecuencia, o simplemente también se la conoce como hoja de trabajo. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer eso. Bien, esta reglita mnemotécnica, ¿no es verdad? La vamos a seguir. Es la última reglita, la última lámina que presentamos en la presentación PowerPoint. Vamos a seguirla. Y ustedes pueden ir copiándola. Okay. Bien, ¿qué nos dice la regla mnemotécnica? Primero hay que determinar el alcance. ¿Ya? ¿Cuál es el alcance? Pónganle ahí 1, alcance. Alcance del intervalo de menor y mayor valor. ¿Cuál es el alcance de este ejercicio? ¿Cuál es el valor mayor? ¿Cuál es el valor menor de este conjunto de todos estos datos? 2, Licen. ¿Ah? ¿Cuál es el valor menor? El valor menor. 0. 0. Sencillito, ¿no? Ya lo vimos. ¿Y cuál es el valor mayor? 12. 12. Bien, ya lo hemos identificado. El primer paso. Segundo paso, póngale usted el número 1, número 2. ¿Ya? Después yo lo puedo cambiar. ¿Ya? Número 2. El rango también se lo llama alcance. Hay que determinar el rango. ¿Cómo se determina el rango? Haciendo la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. ¿Ok? Entonces, 0 y 2. rango va a ser igual
voy a hacer... 12 menos 0. Espera, déjame que permita, sí, gracias. 2, 0. Vamos a hacer lo siguiente. R va a ser igual, y aquí ya yo lo voy a formular. 12 menos 0, correcto. Entonces lo voy a formular. Estoy utilizando Excel. Es 12 Igual a 12. menos 0. Perfecto. No es necesario haber puesto el paréntesis. No es necesario haber puesto el paréntesis. 12 menos 0. 12. ¿No? ¿Ok? Podemos quitarle los decimales. 12. Perfecto. Intervalos de clase. Es la partición del alcance en cada grupo o subgrupo. Hay que aplicar la regla de Sturgers para eso. ¿Cuál es la regla de Sturgers? Esta, ¿no? Determinar el intervalo de clase. ¿Sí? K igual 1 más 3.3 logaritmo de base 10 de n. Aquí ya lo habíamos encontrado la clase anterior, ¿se acuerdan? Bien, yo voy paso por paso. Si alguien tiene alguna duda, inmediatamente hágala conocer. Bien, entonces, el número de intervalos K va a ser igual, lo voy a poner acá en... a ver, vamos a hacer lo siguiente. Creo que aquí, esto de aquí, es lo más correcto copiarlo. Pero todo lo que hemos hecho está correcto. Lo que veo aquí es... Lo voy a sustituir aquí. Voy a pegar acá. Un momentito. No sé qué está pasando. Espérenme. No he podido copiarlo bien. Lo que voy a hacer es copiar todo esto. A ver, voy a borrar. No he podido. Disculpen un ratito. Vamos a trabajar con lo que tenemos. Identificar el valor mayor o menor. Determinar el rango, determinar el número de intervalos. Ok, eso es lo que hemos hecho. Espérenme un momentito, ¿ya? Déjenme un momentito, voy a dejar de compartir esta lámina. Voy a compartir con ustedes la exposición. Me voy a ir a esta parte que dice pasos. La voy a copiar. Voy a copiar aquí. H. Ahora sí. Copiar. Volvimos otra vez acá. Y lo voy a copiar acá. Ok. Esto está mejor. Entonces,
Volvemos para atrás. Ya, yo voy a borrar todo esto que no estaba tan clarito. Estos son los pasos. Entonces aquí ponemos pasos para elaborar cuadro de frecuencias. ¿Ok? El primer paso es identificar el valor mayor y el valor menor. Estábamos un poquito siguiendo otras pautas. Valor menor es igual a 0. Valor mayor es igual a 12. ¿Ok? Es algo como el rango. Determinar el rango. Rango va a ser igual al valor mayor menos el valor menor. 12. Bueno, me está quedando 40 minutos o 10 minutos. Vamos, una vez finalice, si se nos corta, inmediatamente hacemos la invitación para la segunda parte de la clase. Ya. El número de intervalos, ahí nos habíamos quedado, ¿no? Determinar el número de intervalos, K. K va a ser igual, pongamos esta más cerca de la respuesta, ahí, y esta acerquémosla acá, ahí está mejor, ¿no? K va a ser igual a la aplicación de esta fórmula, ¿sí? A la aplicación de esa fórmula. Para determinar el número de intervalos se aplica la regla de Sturger. La regla de Sturger dice 1 más 3.3 o 3,3 por logaritmo base 10 de n. Como estoy en Excel, voy a usar las fórmulas de Excel. Me voy a este icono de aquí, estas funciones aquí. Ay, caramba. No me da, quieren ver esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No se está habilitando. Bueno, ustedes cópienlo y yo lo tengo aquí, la fórmula. Aquí me dio 10, no sé por qué allá no me da. ¿Sí? Logaritmo de 10. Y va a ser igual, lo que voy a hacer es copiar esta fórmula y ponerlo acá. En vez de esa. Ok. No ha copiado la fórmula. Copiar. Pegar la fórmula. Ok, ya está conformulada. 1 más 3.3 por logaritmo base 10 de 40. ¿Sí? Nos dio 628. ¿Han sacado ese valor ustedes? Sí. ¿Sí? Bien, ¿qué nos dice al respecto de este valor? Dice, aplicando la fórmula esta de la regla de Sturger, nos da ya un primer valor aproximado del número de intervalos con el que hay que trabajar. Que este valor puede ser modificado por el que está haciendo la investigación o los cálculos. ¿Por qué se lo puede modificar? Uno, por conveniencia del que está trabajando o por redondeo, en este caso por redondeo, porque no vamos a tener 6.3, digamos, número de intervalos, o conveniencia del que está haciendo la investigación, pero sin irse muy lejos. Por ejemplo, si nos da 6, trabajemos con 5, con 7, con 8 máximo, pero no trabajemos con 15.
mucho, digamos, con 14 nada más. ¿Está entendido? Entonces, vamos a decir que vamos a trabajar con K igual a 6, con 6 intervalos. ¿Ok? Vamos a trabajar con 6 intervalos. Lo voy a acercar para que estén más juntos. Ok. ¿Está claro? Hasta aquí les dejo, digamos, el micrófono para hacer preguntas, algunas dudas que tuvieran. Adelante con sus preguntas. ¿Está entendido lo que estamos haciendo? Sí, Luisa. Dicen, ¿Sí? yo tengo una duda porque en el Espéreme, por favor, ¿por su qué le compañero puso está hablando. por qué le puso logaritmo base 40? ¿De dónde sacó ese dato? Disculpe, dicen. 40 es el número de perdón. intervalos, el número de datos. 40 es el número de datos. ¿no? Log en la fórmula dice logaritmo base 10, ¿se entiende? Y el n representa el número de datos con el que se está trabajando. ¿Ya? Ya En este dice. caso son 40 Son 40. familias, 40 datos. ¿Ya? Sí, Ya, había listo. otra compañera, Esmeralda, creo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta hasta aquí? Que vamos a ir con calma porque esto es lo más importante, el arranque, lo más sencillo, pero es lo más importante para que de aquí lo que viene después, digamos, es mucho más sencillo. ¿Está claro? Sí, Lisa. Podemos continuar. Okay. Con toda confianza hagan las preguntas. Por eso estamos en clase. Y vuelvo a repetirles, si se nos corta en cualquier momento, inmediatamente yo genero otra reunión y seguimos con el ejercicio. Bien, entonces ya tenemos que vamos a trabajar con 6 intervalos de clase. Ahora hay que determinar el ancho de clase, ¿ya? Y trabajar con anchos de clases iguales. Sí. Bueno, ¿cuál es el ancho de clase? ¿Cómo podemos trabajar con el ancho de clase? Es todavía no lo conocemos, ¿no es verdad? Primero tenemos que saber cuáles son, o sea, la amplitud o ancho de clase. Tenemos que trabajar con clases iguales aplicando esta fórmula. WI representa ancho de clase. WI, todo en minúscula. La mayúscula para qué. Va a ser igual a R. ¿Qué representa R? Rango. Rango dividido el número de clase. Entonces aquí lo tenemos, rango dividido número de clase. Entonces igual rango, que es 12, que lo tenemos aquí, dividido el ancho de clase o el número de intervalo, 2. Todos ustedes tienen 2, ¿no es verdad? Vayan acompañando. ¿Está correcto? Cualquier duda, inmediatamente háganla. O sea que vamos a trabajar con anchos de clases iguales, de 2 en 2. Ahora, estos son 2 puntos. ¿Sí? Voy a tener que eliminar ahí esos micrófonos abiertos. Por favor, sus compañeros, silencien el micrófono. Bueno, el punto 5 y el punto 6 son temas nuevos que vamos a ver. ¿En qué consiste? Recorrido ideal quiere decir que vamos a determinar el recorrido, si es más o menos igual que el rango. ¿Ya? Eso con la finalidad de ver si no hay un margen de desplazamiento. Esto lo vamos a ver más luego cuando estemos determinando los límites. Quiere decir que nuestros datos que tenemos nosotros es, el menor valor es 0 y el mayor valor es 12. Si hubiera un margen de desplazamiento para que entren todos los datos, entonces o vamos a trabajar de 0 porque nadie puede tener menos de una cabeza de ganado, pero vamos a tener como límite máximo
13 o 14, es muy posible, o 12 puntos tantos, para que todos los datos entren. Entonces, este punto 5 y este punto 6 es cabalmente para ver si realmente se cumple trabajar con los datos de 0 a 12. Si hay un margen de desplazamiento, vamos a irnos o un poquito más abajo o un poquito más arriba. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el recorrido ideal de todos estos datos? El recorrido ideal es igual a ancho de clase por el número de intervalos. ¿Sí? Recorrido ideal va a ser igual, lo acerco a los demás, al ancho de clase por K. Igual al ancho de clase que es 6, no, 2, ¿sí? Ancho de clase es igual a 2. Ustedes pueden poner 2 multiplicado por K, número de intervalo, K, 12. ¿No? Fíjense ustedes que ya nos está diciendo que el recorrido ideal es igual que el rango. No va a haber margen de desplazamiento, pero hay algunos ejercicios que el recorrido ideal es diferente al rango. Y ahí hay margen de desplazamiento. Vamos a verificar el margen de desplazamiento.